Bien, ahora vamos a entrar al punto número 6 de este libro, que no deja de ser muy interesante y no deja de ser muy profundo también. Así que conectémonos con una intención correcta y vamos a leer. Dice así: comprender significa sentir. El rap comienza con una frase que nos pone aquí abajo y que voy a leer ahora mismo. Dice así: se le ha prometido a cada persona alcanzar, a fin de cuentas, todos aquellos logros maravillosos que diseñó el Creador en el pensamiento de la creación. Beneficiar a todos los creados. Esto lo escribe el Rabbi Yehuda Shlah en su artículo Introducción al estudio de las 10 Sefirot, que si seguimos en este camino, llegaremos a leer alguna ocasión. Bueno, luego comienza el rap diciendo: en la Kabbalah, Adam, que significa hombre en hebreo y es el personaje bíblico, tiene también un sobrenombre, Ha-Rishon, que significa el primero, que también significa en hebreo Ha-Rishon. Esto no significa, dice el Rab, que haya sido el primer hombre sobre la tierra, sino que fue el primero en el que apareció el deseo de encontrar el propósito de su existencia. Es decir, este hombre fue el primero en preocuparse por hacerse la pregunta correcta de para qué vivimos, cuál es el propósito de la existencia. Y que de alguna forma nosotros alcanzamos cuando decidimos, o mejor dicho, cuando la Kabbalah decide que debemos entrar ya a esta etapa. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Entonces, alcanzamos por esta sola razón a Adam Harrison, en este sentido. ¿Ok? Bueno, dice el Rab: Adam descubrió que este es llegar a ser similar al Creador. Este es nuestro propósito. La fuerza altruista que crea vida. Y alcanzó su objetivo. De hecho, su nombre da testimonio de su logro, ya que se compone de las palabras hebreas Adamé la Elión, que significa yo seré como el Altísimo, como está escrito en Isaías 14:14. En otras palabras, Adán fue el primer individuo en la historia de la humanidad que percibió al Creador conscientemente. Y de acuerdo a lo que dicen los cabalistas, lo alcanzó. En esta época, casi 6.000 años, 6.000 años después de Adán, el tema del propósito de nuestra existencia en esta generación ya se está despertando en un número creciente de personas. La incapacidad por encontrar una respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es el significado de mi vida?, lleva a mucha gente a la desesperación, a la desilusión, o al divorcio, a la violencia racial, doméstica e internacional, y hasta el suicidio, entre muchas otras cosas. Así pues, el cabalista Rabbi Yehuda Shlag, el Baal HaSulam, escribe en una de sus composiciones más importantes, el estudio de las 10 Sefirot,
que ciertamente es un libro que está dirigido a cualquier persona que se cuestione acerca del sentido de la vida. En él explica que la única razón por la que apareció en este mundo la sabiduría de la Kabbalah era para ayudarnos a responder a esta única interrogante. Estas son palabras mías, y estoy completamente seguro que ahora los que estamos aquí reunidos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca de cuál es el propósito de la vida, porque justamente acabamos de terminar la lectura del Zohar y de ese tema hablamos en estos momentos, hace una hora. Bueno, esto queda al calce. Sigo leyendo. La luz que reforma. Dice así, en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, el Rabbi Ashlag pregunta, ¿por qué dijeron los cabalistas que todas las personas deben estudiar la Kabbalah? ¿Por qué? Bueno, responde que quien quiera que lea los libros de la Kabbalah, aún sin comprenderlos, atrae una luz especial desde arriba que brilla en el alma de cada uno. Esta luz superior es la fuerza que creó todas nuestras almas y la cual nos corregirá en última instancia y nos llenará de placer. Cuando la luz, digamos, toca, entre comillas, toca el alma por primera vez, induce en ella una sensación de querer corregir todos los malos deseos, por lo que los cabalistas le llaman la luz que reforma. A medida que proseguimos en el estudio, es decir, a medida que seguimos este camino estudiando y conociendo, la luz nos muestra que no hay nada malo en nuestros deseos en sí, que no es un pecado desear y que no es un pecado la búsqueda de placer. Es nuestra naturaleza. El único mal consiste en que el creador es una fuerza altruista que crea vida y nosotros no lo somos. Y puesto que el propósito de la existencia es llegar a la semejanza con el creador, nos sentimos insatisfechos al ser diferentes. Entonces, debemos de cambiar nuestra recepción. Ojo, deberíamos de cambiar nuestra recepción hacia nosotros, de ser hacia nosotros mismos, a recibir, pero con el fin de otorgar. Ya profundizaremos muchísimo más en esto. Bueno, seguimos. El Rab aquí intenta o mete un fragmento otra vez del Rabbi Yehuda Shlag de la introducción al estudio de la Sefirot y dice, ¿por qué exigieron los cabalistas que cada persona estudiara la sabiduría de la Kabbalah? Pregunta el Rabbi Yehuda Shlag. Porque hay un gran beneficio maravilloso e inapreciable para los que se involucran en la sabiduría de la Kabbalah. Que aunque no entienden o no entiendan lo que estudian, mediante el gran deseo y anhelo de comprenderlo, despiertan las luces que circundan sus almas. Seguimos. Una vez conscientes de nuestra desigualdad con él, dice el Rab Lightman, deseando ser corregidos, la luz
entre comillas, concede nuestro deseo y lo desempeña. Es decir, la luz nos muestra no solo quiénes somos, sino también quién es el Creador y cómo podemos asemejarnos a Él. Así pues, regresamos al título del capítulo. Comprender significa sentir. Cuando estudiamos la Kabbalah, debemos desprendernos completamente de todo lo que hasta ahora sabíamos. Y ya veremos por qué lo dice el Rab y los demás cabalistas. Es muy importante esto. Tenemos que estar abiertos a todo un conjunto de nuevos conceptos, ya que es la única forma en que podremos andar por el camino que los cabalistas nos han preparado. Por ejemplo, los cabalistas siempre agregan un sufijo a sus frases y que todo quede claro. Y que todo quede claro. Esto no quiere decir que debemos comprenderlo con el intelecto, sino que debemos experimentar y sentir la realidad que nos están describiendo. Es decir, vivirla, de hecho. Es decir, digo yo, practicar todo lo que estamos aprendiendo en la información que se nos está dando. Si no, de nada vale. Esto es comprender, significa sentir. Esto es alcanzar. Si no estás haciendo esto, no estás haciendo lo correcto en la Kabbalah. Necesitas comprender para sentir. Necesitas comprender, practicar, sentir en ti y por lo tanto estás alcanzando. No hay que olvidar esto porque muchísimas veces nos dedicamos solamente a meternos a estudiar y a recibir información y salimos de la hora, del estudio o de la reunión con los amigos y nos olvidamos de todo. No, debemos de practicar lo que nos están informando aquí los cabalistas a través de las lecturas. Practicarlo en nosotros. Bueno, sigo leyendo. La ventaja del estudio de la Kabbalah, dice el maestro. Los cabalistas, sin embargo, nos dijeron que el estudio no debe restringirse solo a quienes se cuestionan acerca del significado de su vida o que desean la corrección. Por el contrario, abrieron la sabiduría a todos. Nos explican que la luz superior brilla sobre quien quiera que esté leyendo los textos cabalísticos, sin importar si el deseo de alcanzar la espiritualidad aún no se ha despertado en él. Así pues, a medida que lee, la luz brilla y subconscientemente se va acercando al Creador. Si nuestro propósito en la vida es llegar a ser como el Creador, y esto es precisamente lo que nos enseña la Kabbalah, pues entonces el estudiarla nos pone con, digamos, entre comillas, un pie en el acelerador para llegar a este fin. Y nos ahorra muchas, pero muchas penalidades. De hecho, tan solo
estudiar el material disipa los dilemas y los problemas. A fin de cuentas, todos los dilemas tienen que ver con el propósito de la existencia. Por lo tanto, en cuanto trabajas directamente con esta finalidad, pues todas las demás dificultades sencillamente se desvanecen. Sin exagerar. Así pasa. Sigo leyendo. Subtítulo: Los libros y demás. En nuestra generación, los libros que atraen la mayor cantidad de eso que llaman los cabalistas la luz que reforma a sus lectores, pues son los libros del Rabbi Yehuda Ashlag. No es capricho y no significa que te estén prohibiendo lo demás. No, simplemente significa que la luz que reforma llega por donde tiene que llegar. Punto. Eso es todo. Sus obras que interpretan, y aquí lo importante, interpretan los escritos de otros grandes cabalistas más, como el Rabí Shimon Bar Yochai o el Rabí Isaac Luria. Nos ayudan a estudiar la Kabbalah de manera que nos atraiga la luz más potente. Y al mantenernos enfocados y conscientes, mediante un lenguaje claro y directo, los libros, además de todos los demás recursos multimedia disponibles hoy en día, ayudan a nuestra generación en especial a evitar el sufrimiento y alcanzar la paz y la tranquilidad. Es por eso que encontraremos que somos tan rígidos en encontrar solamente o en estudiar solamente lo referente a la sabiduría de la Kabbalah en las escrituras originales, que no han sido modificadas desde hace miles de años y han permanecido firmes durante esos miles de años y no han sido adulteradas por otros pensamientos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Va a ser muy difícil que se logre lo hablado si no lo entendemos y andamos picando aquí y picando allá. Va a ser muy complicado. Bueno, hasta aquí hablamos sobre el capítulo 6 y ahora en la siguiente charla o en el siguiente día, mañana, quizás vamos a grabar el capítulo número 7. El altruismo no es opcional, o el punto número 7 de este libro. ¿Ok? Y aquí entramos a un asunto muy importante, que es el deseo de otorgar. Que finalmente todos lo vamos a obtener. Unos más rápido que otros, pero todos vamos para allá. Bueno, es todo. Muchas gracias y nos vemos mañana con el punto número 7. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Venga, nos vemos mañana. Buenas noches.